Por este tiempo que podemos adorar tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida, la salud, Señor, el pan, el agua, el techo, el abrigo, el alimento, el sustento. Gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones, Señor. Amado Dios, hemos orado, hemos presentado nuestras necesidades, hemos adorado tu nombre, Señor, por medio de cada cántico, de cada alabanza, Señor. Y ahora es tiempo de escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, abre nuestro oído, nuestro corazón, para poder recibir tu palabra y que con la ayuda tuya, con la ayuda de tu Espíritu Santo, la podamos llevar a la práctica, Señor. Bendice este tiempo de enseñanza, bendice este tiempo, Señor, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Pedimos todo, amén y amén. Que Dios les bendiga, mi hermano, tome su asiento, amén. Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, en el versículo 25. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 25. El tema de hoy día, cierto, es que en Jesús nosotros encontramos el verdadero descanso. Amén. ¿Cuántos están cansados, fatigados, cargados, aproblemados, atribulados? Yo creo que muchos de nosotros, ¿cierto? Si nos preguntaran a cada uno de nosotros, ¿estás pasando por problemas, pruebas, dificultades, situaciones difíciles, tristeza? Yo creo de que todos, ¿cierto? En alguna medida estamos siendo afectados por diversas situaciones, ¿ya? Pero lo importante que debemos comprender es que en Jesús nosotros podemos encontrar descanso. En el Señor nosotros podemos encontrar fuerza, fortaleza para seguir adelante. Porque le tengo una noticia, no es muy buena, sí. Que en el mundo siempre vamos a tener problemas. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero Jesús también dijo, confiad, ¿cierto? Porque si nosotros estamos con Jesús, venceremos en el mundo. Amén. Pero en esta tierra, mi querido hermano, siempre vamos a pasar por problemas, dificultades de diferente índole. Y en cierta manera, mi querido hermano, los problemas son necesarios para nuestra vida. Porque los problemas, ¿cierto? Cuando vienen los problemas, nosotros demuestran realmente de qué es lo que estamos hechos nosotros. Las pruebas, como le llamamos también. Los problemas, las tribulaciones demuestran de qué es lo que es nuestra fe. Y el Señor también nos enseña por su palabra y dice, es necesario, ¿cierto?, que ustedes pasen por diversas pruebas, como el oro se prueba en el crisol, ¿cierto?, en el fuego a alta temperatura, para sacar toda la impureza y quede, ¿cierto?, ese metal precioso. Así es necesario que nosotros como hijos del Señor pasemos por diferentes problemas, situaciones, dificultades, para que Dios nos procese y haga de nosotros, ¿cierto?, hombres y mujeres conforme al corazón del Señor. Mire lo que dice la palabra en Mateo capítulo 11, versículo 25, dice así la Escritura. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Bien, mis queridos hermanos, ¿dónde encuentran descanso las personas, cierto, que no tienen al Señor? Basta solamente con mirar a nuestro alrededor, en nuestro entorno, a nuestros vecinos. La gente, ¿cierto?, ¿dónde trata de buscar su descanso? ¿Dónde trata de encontrar paz? ¿O dónde trata, ¿cierto?, de olvidarse de sus problemas? Las personas, ¿cierto?, recurren a las fiestas, a los amigos, recurren, ¿cierto?, algunos al alcohol, ¿cierto?, otros recurren al vicio, a la droga, ¿cierto? Y aún otros, cuando tienen demasiados problemas, mis queridos hermanos, y no saben cómo resolver sus problemas, las situaciones que están viviendo, aún muchas personas toman drásticas decisiones de aún recurrir al suicidio, mi hermano, ¿ya? Entonces, en el mundo lo que debemos entender es que siempre vamos a tener problemas, dificultades. Esto es parte de la vida, mis queridos hermanos. Ya en el mundo tendremos aflicción desde el día que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén y entró la maldad en el mundo, ¿cierto? Una de las consecuencias del pecado es que vino, ¿cierto?, la muerte, los problemas, la destrucción y todas esas cosas. Y eso siempre nos va a acompañar durante esta vida presente.
Hay una vida venidera, ¿cierto?, en la eternidad, donde no va a haber ni un problema más, donde no van a haber dificultades y donde vamos a poder disfrutar una eternidad con Dios, alejado de los problemas y las situaciones difíciles, pero eso es cuando partimos de este escenario de la vida y partimos en Cristo, ¿cierto?, para pasar a una eternidad de paz, de regocijo con el Señor, lejos de los problemas, lejos de las enfermedades y de las situaciones. Pero en esta vida vamos a pasar problemas. En algunas iglesias, mis queridos hermanos, lamentablemente hay un evangelio que se conoce como el evangelio de la prosperidad, ¿cierto? O el evangelio también de declarar positivo, donde las personas le dicen, mira, si estás pasando una enfermedad o un problema, declara que no lo tienes, ¿ya? Estás pasando un problema financiero, dice, toma tu billetera y declara un milagro financiero y va a aparecer plata, por así decirlo, por arte de magia, ¿ya? Entonces, mis queridos hermanos, hay una falsa idea, ¿cierto?, que se ha esparcido en muchos círculos cristianos, donde dicen de que en Cristo no hay problemas. Y eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Si usted lee la Biblia, lee la Escritura, se va a dar cuenta de que todos los grandes hombres de Dios pasaron por pruebas, problemas y situaciones difíciles. El mismo apóstol Pablo, mi hermano, por poner solo un ejemplo, ¿cuántas situaciones no pasó él por llevar el evangelio? Lo apedrearon, lo golpearon, naufragó, estuvo preso. Dígame si acaso eso no es una vida de problemas. Él tuvo muchos problemas, de hecho, haciendo algo bueno, llevando el mensaje del evangelio. Entonces, la clave es cómo nosotros poder superar los problemas en esta vida, o cómo nosotros poder enfrentar los problemas en esta vida sin que nuestra barca se hunda. Esa es, cierto, la enseñanza. Cómo poder vivir en este mundo lleno de problemas sin que nuestra barca se pueda hundir. Entonces, ¿dónde busca descanso el cristiano, cierto, en medio de las situaciones que pasa? Es la pregunta que tenemos. ¿Cómo podemos descansar en Dios? Es otra pregunta, y eso es lo que vamos a estudiar, ¿cierto?, en el día de hoy. Jesús, solamente en Jesús hay un verdadero descanso. Mis queridos hermanos, cuando nosotros vemos la palabra y nos recordamos el domingo pasado, ¿cierto?, cuando hablamos de las ciudades indiferentes, ustedes recordarán, Jesús hizo muchos de sus milagros, ¿cierto?, en ciudades donde no fue bien recibido el Señor. Y a pesar de todas las credenciales que mostró Cristo, milagros, sanidades, todo eso, hubieron ciudades que se conocen como las ciudades impenitentes, o las ciudades que no se arrepintieron y rechazaron, ¿cierto?, el mensaje. El Señor les advierte a estas ciudades que si no se arrepentían, sufrirían, ¿cierto?, las consecuencias de rechazar el mensaje, y el juicio para ellas sería mucho más severo, ¿cierto?, que si el Señor hubiera desarrollado su ministerio en otras ciudades que fueron destruidas, también, ¿cierto?, por causa de sus pecados. El Señor nombró Sodoma, Gomorra. Dijo el Señor, si yo hubiera hecho mi ministerio en aquellas ciudades, habrían permanecido. Pero como lo hice entre ustedes y no se arrepintieron, el juicio, ¿cierto?, será aún mucho más severo. ¿A qué es lo que quiero llegar? Si nosotros queremos tener descanso, mi hermano, lo primero para tener descanso es tener la salvación. Porque en esta vida nosotros podemos pasar una vida sin problemas, sin dificultades, quizás con una cuenta del banco abultada, sin tener ningún problema físico, financiero, ¿cierto? Pero ¿dónde vamos a pasar nuestra eternidad? Si queremos descanso, mi hermano, no basta solamente con tener descanso en esta vida presente. Nosotros debemos pensar en la eternidad. En esta vida, mi hermano, puede que nos vaya bien en la vida económicamente, o puede que no nos vaya bien también, ¿cierto? Lo que el Señor sí promete es que el pan y el agua no nos va a faltar. El calzado y el vestuario, Él siempre lo va a proveer. La vida del hombre, dice el Señor, no consiste en los bienes materiales que éste tiene. Jesús vino a arreglar un problema más grande todavía, ¿cierto?, que un problema de salud o un problema económico. El Señor vino a arreglar el problema de dónde pasaremos la eternidad. La vida presente, mis queridos hermanos, dura ¿hasta cuánto? 80, 90 años, un poquito más, un poquito menos, y esto es la vida presente. Pero después viene una eternidad, ¿cierto?, donde nosotros vamos a vivir para siempre. Y la Biblia, ¿cierto?, nos muestra solamente que hay dos lugares, dos destinos para el hombre para pasar la eternidad. El cielo, el paraíso, el seno de Abraham, como le quiera llamar, el tercer cielo, ¿cierto? O está la condenación, el infierno, el Seol, el Hades, ¿cierto? Están solamente esos dos lugares, mi hermano, para pasar la eternidad. Y Dios en esta vida nos da a nosotros la decisión, ¿cierto?, la oportunidad de poder elegir.
¿Dónde tú quieres pasar la eternidad? Si tú quieres ir al cielo, ¿cierto?, al paraíso, a vivir una eternidad conmigo, dice Jesús, necesitas creer en mí, arrepentirte de tus pecados, ponerte a cuentas conmigo, seguirme, ¿ya? Pero si tú rechazas el mensaje, solamente hay un lugar para las personas, ¿cierto?, que rechazan el mensaje, y es la condenación eterna. Y yo les digo, mi hermano, que en la condenación eterna la persona nunca va a tener descanso. En la condenación eterna la persona, ¿cierto?, va a sufrir por una eternidad, va a llorar, se va a lamentar, va a tener memoria, ya, porque cuando la Biblia presenta al rico y Lázaro, dice que el hombre se recordaba, ¿cierto?, que tenía parientes que no habían recibido el mensaje, y él rogaba para que no fueran a parar a aquel lugar de tormento. Era de lloro, de crujir de dientes. El escenario que nos presenta la Biblia de la condenación es un escenario de dolor, de sufrimiento, de remordimiento, ¿cierto?, para siempre. Entonces, mis queridos hermanos, esto es lo primero. Para tener descanso, el verdadero descanso, hay que pensar más allá de la situación presente en esta vida. Hay que pensar en lo eterno. Es el primer problema que Jesús vino, ¿cierto?, a resolver. Cuando la Biblia dice, ¿cierto?, de que el Señor dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. El evangelio estaba oculto, estaba escondido, por así decirlo, a las personas orgullosas que rechazaban el mensaje de Cristo. Cuando el Señor vino a predicar, mi hermano, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A su pueblo vino y gran parte del pueblo no le recibió. Pero los que le recibieron, los que le aceptaron, estos les dio el derecho de ser llamados hijos del Señor. Imagínense, el Señor cuando predicaba, los líderes religiosos, los sacerdotes, los fariseos, los maestros de la ley y los escribas rechazaron el mensaje de Cristo. Pero si el mensaje de Cristo halló cabida ¿en quién? En los pecadores, en los publicanos, en la gente que vivía en pecado. Ellos sí se dieron cuenta de que Jesús era más que un simple hombre, un simple profeta, era el Mesías. Cuando Jesús, por ejemplo, mi hermano, se encuentra con la mujer samaritana y Cristo le predica a esta mujer, de inmediato, al darse cuenta que hablaba con el Mesías, empezó a compartir el evangelio y llegaron un montón de personas y aceptaron el mensaje, ¿ya? Entonces, el evangelio, mi hermano, para la persona orgullosa, la persona altiva, soberbia, está oculto. Pero para los niños, ¿cierto?, para aquellos que reconocen su necesidad espiritual, para aquellos que son sencillos, ¿cierto?, tienen una fe sencilla como niños, el evangelio le es revelado. Los líderes religiosos, a pesar de toda la evidencia que veían del ministerio de Jesús, ellos decidieron rechazar, ¿cierto?, al mensaje, rechazar el evangelio. En cambio, las personas sencillas y humildes recibieron a Jesús en sus vidas. Amén. ¿Somos nosotros sencillos y humildes o somos soberbios y orgullosos? Esa es una pregunta que cada uno debe responder. ¿Cómo reaccionamos al mensaje? Y créame, mis queridos hermanos, de que hay personas que son de baja situación económica, pero son soberbias y orgullosas. Y hay personas que son quizás muy educadas o de alta situación económica y son sencillas y humildes. La situación económica no habla específicamente de nuestra condición espiritual en nuestro corazón. Nosotros en la Biblia encontramos personas que tenían buena situación y aceptaron el mensaje. Encontramos personas que tenían mala situación y rechazaron el mensaje, y viceversa de igual forma, ¿ya? Porque a veces nosotros tenemos como este concepto errado, ¿cierto? El evangelio es solamente para la gente pobre. Y no, el evangelio es para todos, mi hermano. Para el rico, para el pobre, para el sano, para el enfermo, para el niño, para el joven, para el adulto. Es para todos el evangelio. Cristo murió por todas las personas en la cruz. Pero en nuestro corazón, si hay una sencillez, vamos a recibir el mensaje. Si hay orgullo, vamos a rechazar el mensaje. Seguimos adelante. No es pecado también, ¿cierto?, querer ser una persona sabia o entendida. Entienda bien. Jesús no está atacando el ser una persona intelectual, ¿ya? De hecho, la palabra nos manda, mi hermano, a buscar la sabiduría, pedir sabiduría, crecer en conocimiento. Porque acá el texto bíblico dice, ¿cierto? Señor, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Entonces puede haber algún hermanito que lee la Biblia así nomás y no la estudia y dice, ¿viste? La letra mata.
Entonces no tenéis que leer la Biblia, no tenéis que estudiar, no tenéis que leer teología, estáis perdiendo el tiempo en el instituto bíblico, ¿cierto? Entonces puede haber un hermano que lee el Evangelio, escondiste las cosas de los sabios entendidos. No, hermano, no hay que leer la Biblia, lo que Dios me revele nomás. No está tratando de decir eso la palabra. La palabra, ¿qué es lo que se está tratando de referir? A los que son sabios y entendidos en su propia opinión, que por su orgullo intelectual, ¿cierto?, rechazan el Evangelio. Más de algunos yo creo que hemos conocido una persona que se cree un sábelo-todo, ¿cierto? De esas personas que no le puede enseñar. A eso se está refiriendo la palabra. Cuando Cristo vino a predicar, los líderes religiosos creían que ya tenían toda la verdad, que sabían todo, y ellos, me imagino, ¿cierto?, decían, ¿qué nos va a enseñar si nunca fue a nuestra escuela rabínica, nunca pasó por los maestros de la ley, nunca cita ningún rabino famoso de la época, y es un carpintero simplemente, y de Galilea, ¿cierto?, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Entonces por ese orgullo intelectual que ellos tenían, rechazaban el mensaje. Pero la palabra de Dios, entiéndase bien, nos manda, mi hermano, a estudiar la Biblia. Jesús dijo, escudriñad la Escritura porque en ellos parece que tenéis la vida eterna. La palabra de Dios dice en Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Dios se la dará abundantemente sin reproche. Lea el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dios quiere, hermano, que crezcamos en conocimiento, que seamos sabios y entendidos en su palabra. Eso usted debe tenerlo claro, ¿ya? Mientras más conocemos la Biblia, mejor podemos servir al Señor, mejor podemos hacer la voluntad del Señor, ¿ya? A lo que se refiere, como dijimos, ¿cierto?, a ser sabio en nuestra propia opinión y rechazar el consejo de Dios. Esto lo explica muy bien el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, donde dice, porque la palabra cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cierto? La palabra en 1 Corintios, ¿cierto?, en el capítulo 1, ¿qué es lo que dice? Los sabios de este mundo desecharon la sabiduría de Dios. Para ellos, ¿cierto?, para los griegos la cruz es locura. Los judíos buscan señales y milagros, pero nosotros en Cristo tenemos sabiduría y poder de Dios. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, ¿hay que estudiar la Biblia? Claro que sí, pero hay que ser humilde y recibir lo que Dios nos enseña por medio de su palabra. ¿Ya? Sigamos adelante. ¿Cómo encontrar descanso en Jesús? El Evangelio, mi hermano, como dijimos, ¿cierto?, es para todos. Acá nosotros veíamos en la palabra que Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Pero el Señor, cuando predicaba, les predicaba a todos. Solamente que los que eran como niños y tenían la fe y la sencillez de un niño, recibían la palabra. Mi hermano querido, un niño es muy crédulo, ¿ya? Un niño usted le dice, mira, yo en las noches soy Spider-Man. Y el niño se la cree, hermano. Se la cree, un niño pequeño. Usted le dice eso, mira, yo tengo el poder de volar como Superman. Y el niño le va a creer, hermano. Porque en los niños está esa inocencia. ¿Qué es lo que en Navidad, qué es lo que viene? ¿Cierto? Cuando le dicen, no, el viejito pascuero, los niños, ¿cierto? Por eso no hay que enseñar esas cosas, mi hermano, porque los niños creen después cuando llegan a la escuelita bíblica, nosotros le hacemos un trauma al matarle los sueños de infancia, ¿ya? Le decimos, no, el viejito pascuero no existe, el ratón del diente tampoco, ¿cierto? Entonces, mi hermano, los niños creen en eso, ¿ya? Y el Señor nos manda a tener una fe como un niño, a creer en su palabra, a confiar, ¿cierto?, en su palabra, que lo que Él nos dice es verdad. A diferencia de nosotros o la gente del mundo, ¿cierto?, que pueden quizás decir cualquier cosa, siendo verdad o no, Dios siempre por medio de su palabra nos va a decir la verdad, ¿ya? Entonces esa es la diferencia. Dios nos dice, confíen en mí como un niño, pero confíen porque yo siempre les voy a decir cómo es la cosa, la verdad. Yo no les voy a mentir, no los voy a engañar como un político, como alguien. No, yo les voy a decir cómo es. Estas son mis promesas, en mi palabra, recíbanla, créanla y se van a cumplir, ¿ya? En la Biblia encontramos, ¿cierto?, que Jesús salvó a todo tipo de personas. Y para encontrar descanso en Jesús hay que tener la fe de un niño. Miren lo que dice la palabra en el Salmo, mi hermano, 131, que es el Salmo de los niños. Amén.
Salmo 131. Dice así la palabra del Señor. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. Imagínense, como un niño que depende de su madre, ¿cierto? Para poder vivir, ¿cierto? Así Dios nos dice, dependan de mí, confíen en mí, para que puedan salir adelante, ¿cierto? En la vida. Sigamos adelante. Como les dije, ¿cierto? El problema más grande que el Señor vino a solucionar es el problema de nuestra eternidad. Pero también tenemos problemas en la vida presente. Y para hallar descanso en el Señor, lo primero que debemos hacer es aceptar la invitación del Evangelio. Acercarnos al Señor. ¿Ya? Eso es lo primero. Muchas veces hay gente, hermano, que quiere el milagro, pero no quiere el santo. ¿Ya? Por así decirlo. Quieren que el Dios de supermercado, que Dios resuelva los problemas, las situaciones, todo el tema, pero después se olvidan del Señor. O como dicen también algunos, muchos quieren el Dios del botiquín, ¿cierto? Usted tiene el botiquín todo el año, no sabe ni dónde está el botiquín, se corta un dedo, corre al botiquín a buscarlo, se echa la pomada, todo, se pone el parche curita y después el botiquín lo vuelve a dejar arrumbado hasta la próxima vez que tenga un problema. No, mi hermano, Dios quiere tener una relación con nosotros diaria, todos los días que nosotros busquemos de Él. Sigamos adelante. Lo segundo, ¿cierto?, es tener comunión con Dios todos los días por medio de la palabra y por medio de la lectura bíblica. ¿Ya? Ahí encontraremos descanso en el Señor. Lo tercero es entregar todos nuestros problemas, mi hermano, en las manos del Señor. Cuando usted ore, ¿ya?, y lea la palabra, usted ore, entregue sus cargas al Señor. Todos tenemos diferentes problemas, como dijimos, ¿ya? Pero en la oración es el momento preciso para yo decirle, mira, Señor, estoy pasando por esto me preocupa, esto me atormenta, esto me problema, estoy viviendo esta situación y todo yo lo entrego en tus manos, Señor. Dice la palabra en Filipenses, por nada estén afanosos, si no sean conocidas sus peticiones en oración, ruego, súplica. En oración debemos entregar nuestros problemas al Señor para que Dios tome nuestros problemas y empiece a resolverlos. Mis queridos hermanos, ¿Dios conoce nuestros problemas? Amén. Pero Dios también quiere que nosotros lo declaremos con nuestra boca para que Él pueda obrar. ¿Qué dice el Padre nuestro, cierto? Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad en el cielo y en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sabe Dios que necesitamos comer? Claro que sí, pero Dios nos pide, pidan el pan nuestro de cada día. ¿Ya? Y así cada situación debemos presentarla a Dios en oración. En esos días, mis queridos hermanos, ¿cuál era la situación, el contexto en que vivían las personas? Ellos estaban atribulados, mi hermano, estaban cansados, fatigados, aproblemados con qué cosa? Los impuestos de Roma, los impuestos del templo, más los problemas familiares que tenían, más las situaciones personales que podían vivir, más los problemas quizás que ellos tenían interpersonales con los vecinos, con la gente. Es decir, hermanos, estaban sobrecargados la gente. Tenían que pagar acá, tenían que pagar allá. Es como bien parecido a lo que pasa hoy en día, ¿cierto? Que hay que pagar las cuentas, las deudas, los problemas, las situaciones, problemas en la familia, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, y de repente estaban sobrecargados, ¿cierto? Y el Señor le dice, vengan a mí, descansen, entreguen sus cargas en mi presencia, aprendan a descansar en mí. El Evangelio es para ustedes, para los que son como niños. ¿Van a tener problemas? Sí, pero aprendan a descansar en mí. Sigamos adelante. Hoy en día, ¿cierto?, también vivimos bajo los mismos problemas. ¿Qué tipo de problemas enfrentamos nosotros? Problemas del trabajo, problemas económicos, problemas personales, de salud, expectativas sociales, ¿cierto? Que de repente, ¿cierto?, hay gente que lucha mucho con eso también. No, es que el exitismo, ¿cierto? Me pide el mundo que me vaya bien, ¿cierto? Mi hermana es profesional, mi hermano es profesional, y yo, ¿cómo no voy a ser profesional? Entonces hay gente que lucha con eso. Las expectativas de vida, un mal estilo de vida, mi hermano, mala alimentación, mal descanso, todas esas cosas atribulan nuestra vida. Entonces el Señor nos dice, entreguen todo eso en mí y descansen en mí. Sigamos. Como dijimos, ¿cierto?
siempre vamos a encontrar problemas en esta vida. Pero la promesa del Señor es: encomienda a Jehová tu camino. Confía en Dios y Él hará. De hecho, es una alabanza, mi hermano, es un salmo que es una alabanza. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Amén. ¿Cómo llevar el yugo de Jesús? Cuando vimos acá, ¿cierto? La palabra dice, sí, Padre, porque así te agradó. Versículo 27. Ahora, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El yugo, mis queridos hermanos, es una herramienta, ¿cierto?, que se ocupa en el campo, que se le pone a los animales, ¿cierto?, y para arar la tierra. Un yugo de madera, ¿cierto?, que se coloca ahí para arar la tierra. Mi abuelo Juan era campesino, y él, por ejemplo, me decía de que para arar, ¿cierto?, en el campo, ¿qué es lo que pasaba? Había que poner un buey viejo, ¿cierto?, con un buey nuevecito, ¿ya? Para que el buey viejo fuera guiando y le fuera enseñando al buey nuevo, ¿ya? El buey viejo era el que la llevaba, y el buey nuevo, ¿cierto?, tenía que ir aprendiendo y todo, aprender el trabajo y todo. Se le ponía acá, ¿cierto?, en los cachos, se amarraba ahí con unas lingas, por así decirlo, y araban la tierra, ¿ya? Entonces, esto, ¿cierto?, se ocupa este yugo en el campo, ¿ya? Jesús nos dice por medio de esta figura, ¿cierto?, que Él nos va a ayudar a llevar la carga. En primer lugar, el yugo se ocupa de dos, ¿ya? El yugo en el campo se ocupa de dos, para dos animales. Si un animal tuviera que llevar el yugo solo, sería imposible, casi sería un trabajo demasiado pesado. Pero también hay yugos para uno, ¿ya? Pero el trabajo es obviamente mucho más pesado, mucho más agotador, y también, ¿cierto?, abarca que hay que hacer mucha más fuerza y todo el tema. Pero este yugo de dos, ¿cierto?, hace la carga más ligera, ¿ya? Y lo que nos dice el Señor, que Él está a nuestro lado, mi hermano, para ayudarnos a llevar nuestra carga. Está a nuestro lado para darnos el ejemplo cómo llevar la carga, y para alentarnos por medio de su palabra, ¿cierto?, para que sigamos adelante llevando la carga, ¿cierto?, con su ayuda. El yugo de Jesús es fácil, es ligero, ya que lo debemos cargar por amor y no por obligación. Mi querido hermano, mira, aprenda esto. En este mundo van a seguir existiendo los problemas. Aunque usted se entregue a Cristo, va a seguir habiendo problemas. La diferencia es que la persona del mundo, con todos los problemas, no encuentra solución y recurre a cualquier parte en busca de solución, y al final parece que se echa más problemas encima que los que ya tenía. En cambio, en el cristiano, nosotros con los problemas que tenemos, lo entregamos en el Señor, y el Señor nos ayuda a llevar la carga. Podemos descansar en el Señor. Podemos tener un problema de salud, y el Señor, ¿cierto?, por medio de su palabra nos dice: hijo mío, no te desanimes, no te desalientes. Pablo tenía un aguijón, ¿cierto?, pero yo le mostré grandes cosas a Pablo y todo. Anímate, siga adelante, porque tu meta está allá, en el futuro, en la eternidad. Quizás vamos a tener enfermedades, sí, mi querido hermano. Vamos a tener problemas económicos, pero ahí está la palabra del Señor, Salmo 23, ¿cierto? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios no te va a prometer hacerte rico, pero sí te va a prometer que el pan y el agua no te va a faltar nunca. Dios lo va a proveer. Va a tener problemas familiares. El Señor, ¿qué es lo que te dice? Te va a dar la dirección para resolver esos problemas por medio de la palabra. Cómo actuar en cada situación. Cómo tratar con tu hijo, con tu esposa, con tu esposo. Va a tener problemas en el trabajo. El Señor te va a dar la sabiduría para resolver esos problemas, ¿cierto? Como dice el proverbio, donde no hay chisme se apaga el fuego. Entonces Dios te dice: no te metas ahí. En boca cerrada no entran moscas de repente. Dios te da la dirección, mi hermano. Te da la sabiduría para vivir la vida, para evitar problemas, para enfrentar los problemas, para resolver los problemas y para sobrellevar los problemas con su ayuda. Esa es la clave, mi hermano, de llevar el yugo del Señor, aprendiendo de Jesús que Él es manso y humilde. Pero los problemas van a estar en esta vida
hasta el último día. Ahora, mis queridos hermanos, si usted no quiere tener problemas, no quiere tener ni una dificultad, ese día va a llegar cuando usted parta de este escenario de la vida y estemos en la presencia del Señor por toda la eternidad. Ahí, mi querido hermano, usted va a tocar el arpa, ¿cierto?, con David. Ahí usted, ¿cierto?, va a estar junto con el profeta Elías, ¿cierto?, adorando al Señor. Ahí usted va a estar, ¿cierto?, junto con Pablo, saltando y así libre del aguijón de la carne. Ahí ese día, cuando estemos en la eternidad, hermano, ahí ya nos olvidamos de los problemas. No va a haber dónde profecía, dónde sanidad, hablar en lengua, nada de esas cosas. Porque ahí vamos a estar en la eternidad, en lo perfecto de Dios. Usted no va ni siquiera a hablar y Dios ya le va a responder lo que usted va a necesitar. Ahí es la eternidad, pero en esta vida sí vamos a pasar esas situaciones. Amén. Sigamos adelante. Llevar el yugo, ¿cierto?, del Evangelio nos librará de tomar malas decisiones que puedan, ¿cierto?, causar falta de paz en nuestra vida. Llevar el yugo del Evangelio nos da esperanza en medio de las pruebas, que no estamos solos. Lamentaciones 3:27 dice: bueno le es al hombre que lleve el yugo desde su juventud. Amén. Desde la juventud, hermano, llevar el yugo. Queridas jóvenes, Dios sabe el futuro, porque los tiempos están en Dios. Si ustedes quieren que les vaya bien en la vida, tienen que aprender a tomar buenas decisiones, ahora, en el presente, para no vivir malas consecuencias el día de mañana. Dios, por su palabra, nos da la guía, nos da la dirección, para que no nos equivoquemos. Pero si uno decide hacer a un lado la palabra de Dios, vivir la vida a la manera de uno va a fracasar en la vida y no va a tener paz el día de mañana. Puede que uno tengan esposos inconversos, pueden que tengan problemas de diferente índole, económico o lo que sea, por tomar malas decisiones hoy. Pero si hoy aprenden a creerle a Dios y tomar buenas decisiones hoy en el presente, va a repercutir en bendiciones para el día de mañana. Sigamos adelante. ¿Qué aplicaciones, cierto, sacamos de esta palabra? Jesús ofrece descanso, primeramente, para la eternidad, ¿ya? Segundo, Jesús ofrece descanso en medio de los problemas. En medio de los problemas el Señor dice: no te dejaré, no te desampararé. Confía en mí, ora, clama a mí y yo responderé. Entrega tu carga y yo te ayudaré a sobrellevarla. Y lo tercero, Jesús nos ofrece su ayuda para que sigamos adelante junto a Él. Amén. Mi querido hermano, no estás solo. El Señor está contigo, a tu lado. Y el Señor está ahí para alentarte, para animarte, para ayudarte a llevar la carga. Pero tienes que aprender a descansar en Dios, entregar la carga a Dios en la oración. Amén. Si tú aprendes este secreto, mi hermano, de entregar tus problemas a Dios en oración, créeme que va a ser todo mucho más fácil y más sencillo, más ligero. Amén. Así que oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo de enseñanza. Amado Dios, echamos nuestras cargas, Dios mío, delante de tu presencia, Señor. Nos despojamos de nuestras cargas, Dios mío, y las entregamos a ti, Señor. Padre, tú conoces nuestra vida, tú conoces lo que nos aflige, las situaciones que estamos pasando, problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, problemas quizás están viviendo mis hermanos, mis hermanas con algún hijo, un esposo, un familiar. Problemas, Dios mío, que quizás podemos tener con algún vecino en nuestro trabajo. Yo no sé, Señor. Tú conoces todas las cosas, pero entregamos nuestras cargas, Dios mío, delante de tu presencia, Padre Santo, y confiamos en aquella promesa que dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Señor, te pedimos, Padre, que tú obres y te glorifiques, Dios, en cada una de nuestras necesidades, Señor. Cualquiera que sean, Dios mío, obra y glorifícate en cada necesidad. Toma todos nuestros problemas, Dios mío, y resuélvelos, Señor. Amado Dios, y si hay algún problema, Dios mío, Señor, que quizás tiene un propósito en nuestra vida, amado Dios, ayúdanos a sobrellevarlo, Señor, con tu ayuda, a no sentir que estamos solos, Señor, sino que tú estás en medio de cada proceso que podamos vivir, Señor. Padre Santo, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mi hermano.